Buenos días, mi nombre es Gillian Misa de la sección D, canal 82.5, y este es mi laboratorio de anatomía del corazón. Bueno, el corazón dice que va a estar situado en el mediastino medio y va a tener consistencia firme y coloración rojiza. Va a estar conformado por tres capas, que va a ser el miocardio, que va a ser la capa muscular y va a ser gruesa, y luego va a tener una capa interna que va a rodear al miocardio internamente y va a ser la membrana, una membrana que se llama endocardio, y va a formar también las cavidades internas del corazón. Luego va a tener una capa externa que va a ser una membrana fibrocerosa, que va a ser el pericardio, y este va a rodear completamente al corazón externamente. Dice que su configuración externa va a tener forma de pirámide triangular y va a tener tres caras, tres bordes, una base y un vértice. Y va a tener varios surcos. Entonces, de primero vamos a tener al surco coronario, que nos va a dividir el corazón en dos segmentos, en aurículas y en ventrículos. Luego, estas aurículas se van a dividir en dos, en derecha y en izquierdo, por los surcos interauriculares. Luego, los ventrículos también se va a dividir en derecho y en izquierdo por los surcos interventriculares. Y ahí estaría entonces. Luego, como ya dije, va a tener tres caras. Va a tener una cara esternocostal o anterior, y esta va a estar orientada superiormente, anteriormente y un poco a la derecha. Y va a estar en relación con el timo, con las pleuras y los pulmones, los vasos torácicos internos, el músculo transverso del tórax y el plastrón esternocostal. En esta cara vamos a poder encontrar al surco interventricular anterior, que nos va a dividir al segmento ventricular en derecho e izquierdo. Y vamos a encontrar al surco interauricular anterior, que nos va a dividir las aurículas en derecho y en izquierdo. En este segmento vamos a poder encontrar la aurícula derecha, y aparte de vamos a poder encontrar a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda, que van a ser eminencias triangulares que van a salir de este segmento. En el segmento ventricular vamos a poder encontrar a los orificios del tronco pulmonar y al orificio de la aorta. Y eso sería todo por esa cara. Luego vamos a tener a la cara diafragmática o inferior, que va a estar en relación con el diafragma y va a estar orientada a la izquierda. A la izquierda e inferiormente. Esta va a tener también el surco coronario y vamos a tener aurículas y ventrículos. Solo que el surco que va a dividir a los ventrículos se va a llamar interventricular posterior, y el surco que va a dividir las aurículas se va a llamar interauricular inferior. Luego vamos a tener a la cara pulmonar izquierda, que va a estar relacionada con los pulmones y va a estar orientada posterior y a la izquierda. Esta cara vamos a tener en el segmento auricular a la aurícula izquierda. Y eso sería todo por la configuración externa. Entonces, ahora vamos a ir a la configuración interna. En la configuración interna vamos a ver que tenemos una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Estos van a estar separados las aurículas van a estar separadas por el tabique interauricular, y los ventrículos van a estar separados por el tabique interventricular. Este tabique va a estar dividido en dos, en un segmento muscular grueso y en una porción membranosa, que va a ser delgada. Los ventrículos vamos a empezar por los ventrículos. Los ventrículos van a tener forma de pirámide o de cono, y van a tener una base y un vértice. La base va a estar compuesta por dos orificios. Un orificio atrioventricular y un orificio arterial, que va a ser o el del tronco pulmonar o el de la aorta. Estos orificios van a estar provistos de un complejo valvular, que va a tener
una válvula, cuerdas tendinosas y músculos papilares. Las válvulas van a tener una cara axial y una cara parietal, y van a tener también un anillo fibroso, y las válvulas también van a tener un borde adherente que va a estar adherido al anillo fibroso, y un borde libre que va a estar en contacto con las otras válvulas. Las paredes de los ventrículos siempre van a estar cubiertas por trabéculas carnosas de segundo y tercer orden. Las trabéculas carnosas van a poder dividirse en 3 órdenes, en el primero, en el segundo y en el tercero. El primero van a ser los músculos papilares del complejo valvular, y luego vamos a encontrar a las de segundo orden, que van a ser en forma de puente, y que van a... luego vamos a tener a las de tercer orden, que van a ser prolongaciones del miocardio. Y las paredes van a ser cubiertas por de segundo y de tercer orden. Luego, las cuerdas tendinosas también se pueden dividir en 3 órdenes, solo que va a depender de en qué parte de la valva se inserta. Siempre van a salir del vértice de los músculos papilares, y las de primer orden van a adherirse al borde adherente de la valva. Luego las de segundo orden se van a adherir a la cara parietal de la valva, y las de tercer orden se van a adherir al borde libre de la valva. Bueno, luego vamos a empezar por el ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a tener forma de pirámide, y va a tener 3 caras. Sí, va a tener 3 caras, una base y un vértice. Dice que vamos a tener en todas las caras músculos papilares, que van a ser los músculos papilares del complejo vascular, no, del complejo valvular. Luego su vértice dice que va a estar cubierto de músculos papilares, no, de trabéculas carnosas de primero y segundo orden, que le va a dar un aspecto cavernoso. Luego, en su base vamos a tener a 2 orificios. Vamos a tener al orificio del tronco pulmonar y al orificio atrioventricular derecho. Este va a estar provisto de la válvula tricúspide, que va a tener al anillo fibroso y a 3 valvas, y asimismo va a tener 3 músculos papilares. Las valvas van a llamarse la anterior, la posterior y la septal. Igual los músculos, va a tener un músculo anterior, un músculo posterior y un músculo septal. El músculo anterior va a dar entonces cuerdas tendinosas a la valva anterior y a la valva posterior. El músculo posterior le va a dar cuerdas a la valva posterior y a la valva septal. Y el músculo septal va a darle cuerdas a la valva septal y a la valva anterior. Luego, eso sería todo por el ventrículo derecho, y ahora vamos a ir al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo va a tener forma de cono y va a tener 2 caras, una base y un vértice. Entonces dice que el vértice va a estar cubierto por trabéculas carnosas, igual de segundo y tercer orden, y que su cara lateral izquierda va a tener trabéculas carnosas también sobre él, y que de aquí va a salir el músculo papilar, los músculos papilares de la válvula mitral. Dice que también que su cara medial va a ser compuesta por el tabique interventricular. Esto olvidé decirlo en el ventrículo derecho, pero también su pared medial va a ser conformada por el tabique interventricular. Luego, en la base del ventrículo izquierdo, vamos a tener a 2 orificios también. Vamos a tener al orificio de la aorta y al orificio auriculoventricular izquierdo. Este va a estar provisto de la válvula mitral, que va a funcionar igual que la válvula tricúspide,
en su complejo valvular, solo que esta va a tener solamente 2 válvulas y 2 músculos papilares. El músculo, y van a ser el músculo y la válvula anterior, y el músculo y la válvula posterior. El músculo posterior le va a dar a cuerdas tendinosas a la válvula anterior y a la válvula posterior. Igualmente, el músculo posterior le va a dar cuerdas a la válvula anterior y a la válvula posterior. Bueno, entonces eso sería todo por los ventrículos. Ahora vamos con las aurículas. Las aurículas van a tener 6 caras y van a ser completamente lisas y no van a tener músculos papilares. Bueno, de primero vamos a tener que en la cara medial vamos a tener al tabique interauricular y en su cara lateral vamos a tener a la fosa oval. Sí, a la fosa oval. Luego en su cara lateral, no. En su cara posterior vamos a tener, no, en la cara medial vamos a tener a la fosa oval. En la cara lateral vamos a tener a los músculos pectíneos y aparte de la aurícula derecha. Luego, en su cara superior, vamos a tener al orificio de la vena cava superior. Luego, en su cara inferior, vamos a tener al orificio de la vena cava inferior y a los orificios del seno coronal. Luego, en su cara anterior, vamos a tener el orificio atrioventricular derecho. Y vamos a tener en su cara posterior a la cresta terminal. Y esas serían las partes de la aurícula derecha. Esta aurícula va a recibir entonces la sangre con poco oxígeno de las venas pulmonares superior, inferior y del seno carotídeo. Y se la va a pasar al ventrículo derecho. Ahora el ventrículo izquierdo, este también va a tener 6 paredes y en su pared medial también va a estar formado por el tabique interauricular. Bueno, en su cara superior y la cara inferior va a ser liso y en su cara lateral vamos a encontrar a la oricuela izquierda. Luego en su cara anterior vamos a encontrar el orificio atrioventricular izquierdo. Esto va a ir en la cara anterior. Y en su cara posterior vamos a tener los orificios de las venas pulmonares. Vamos a tener 2 de la izquierda y 2 derechos. Y eso sería de las aurículas. La aurícula izquierda entonces va a recibir la sangre de las venas pulmonares con ya oxígeno y se las va a pasar al ventrículo izquierdo. Ahora, ya sabiendo esto, vamos a poder explicar el sistema de conducción del corazón. Este va a ser el conjunto de de fascículos musculares y de elementos nerviosos que van a permitir la contracción, que se genera la contracción y que estas vayan a ir coordinadas. Entonces va a ser conformada por 2 partes, por el nodo sinoatrial o sinusal y por el adgis. Entonces, lo primero que va a pasar va a ser que el nodo sinusal va a mandar energía a las aurículas y van a hacer que estas se contraigan. Entonces, después va a darle todo esto al nodo auriculoventricular. Y este va a mandárselo, bueno, el nodo sinoatrial se le va a mandar al auriculoventricular por medio de fibras internodales. Luego el nodo auriculoventricular se lo va a mandar a las paredes de los ventrículos y se lo va a pasar al adgis. El adgis entonces va a hacer que, bueno, va a ir por el tabique interventricular y se va a dividir en 2, en uno derecho y en uno izquierdo. Y así se va a convertir en fibras de Purkinje
y al mismo que le va a dar esta onda a los músculos papilares y al mismo tiempo va a hacer que, que el ventrículo se contraiga. Y eso sería. Entonces, ahora ya sabiendo esto, podemos explicar el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco va a durar 0.8 segundos y va a consistir de 4 eventos cardíacos: la sístole auricular, el llenado ventricular, la sístole ventricular y la diástole ventricular. Y va a tener 2 ruidos. Entonces, lo que va a pasar va a ser que la vena pulmonar, no, la cava superior y la vena cava inferior le van a y el seno carotídeo, los orificios del seno carotídeo le van a mandar a la aurícula derecha sangre con poco oxígeno y a la aurícula izquierda se la va a mandar, va a tener sangre con oxígeno de las venas pulmonares. Entonces, estas venas nos van a dar de primero 75% de sangre. Y al tener ese 75%, las válvulas se van a abrir por presión de llenado, las válvulas tricúspide y mitral. Entonces se van a abrir, va a pasar el 75% que vino ya de las venas y van a entrar al ventrículo, pero nos falta el 25%, ¿verdad? Entonces este 25% va a venir en lo que este 75% pasa. Y vamos a tener 25% aquí y aquí. Y aquí es donde va a ocurrir el primer evento cardíaco, la sístole auricular, ya que las aurículas se van a contraer y eso va a hacer que la sangre, este 25%, salga expulsado hacia los ventrículos. Y así el ventrículo va a tener 100% de sangre en ellos. Y las válvulas mitral y tricúspide se van a cerrar, causando el primer ruido cardíaco cuando se cierran. En este momento, el ventrículo va a estar en el segundo evento cardíaco, el llenado ventricular, ya con las válvulas cerradas y con el 100% de sangre en cada ventrículo. Entonces, ahora lo que va a pasar, va a quedarse así por 0.4 segundos y al terminar ese tiempo, el ventrículo va a entrar en el tercer evento cardíaco, la sístole ventricular, y se van a contraer. Entonces, al contraerse, van a van a tener una presión van a ocasionar una presión de 25 milímetros de mercurio en el ventrículo derecho y de 120 milímetros de mercurio en el ventrículo izquierdo. Entonces, esta fuerza va a crear que va a vencer a la presión del tronco pulmonar y a la presión de la aorta. Y entonces va a ocasionar que las válvulas se abran. Que las válvulas se abran y que esta sangre de los ventrículos pueda pasar. Pero al pasar, la presión va a ir bajando. Entonces, las válvulas se van a cerrar y va a ocasionar el segundo ruido cardíaco. Luego, ya cuando está luego la sangre va a irse al tronco pulmonar y a la vena, la arteria aorta. Y los ventrículos van a quedar vacíos. En este momento es cuando el ventrículo va a entrar en el cuarto evento cardíaco, que va a ser la diástole ventricular, y va a quedar en relajación. Y entonces el ciclo va a volver a comenzar. Y eso sería todo. Gracias por su atención y feliz día.